Queridos amigos, bienvenidos al podcast Jesús en Casa de la Sociedad Espírita Renovación. En este encuentro haremos la lectura del capítulo 103 del libro Camino, Verdad y Vida del Espíritu Emmanuel, psicografiado por el médium Chico Xavier, y después de la lectura haremos un breve comentario y a continuación terminaremos con una oración. Capítulo 103. Estima del mundo. Si al señor de la casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su familia. Jesús. Mateo, capítulo 10, versículo 25. Existen muchos discípulos del Evangelio que, en el campo individual, se apegan a sus predilecciones y a sus puntos de vista. Falsas concepciones les ensombrecen la vista. Casi siempre se inquietan por el reconocimiento público de las virtudes que les adornan el carácter, guardan el secreto propósito de obtener la admiración de todos y se sienten perjudicados si las autoridades transitorias del mundo no les confieren aprecio. Actúan olvidados de que el reino de Dios no viene con apariencia exterior, no perciben que, por el momento, solamente los personajes destacados, en las vanguardias financieras o políticas, se arbolan en detentadoras de prerrogativas terrestres, señores casi absolutos de los homenajes personales y de las necrologías brillantes. Los hijos del reino divino sobresalen raramente y, de modo general, colman al mundo de beneficios sin que el hombre los vea a la manera de lo que ocurre con el propio Padre. Si Jesús fue llamado hechicero, crucificado como malhechor y arrebatado de su amorosa misión para el madero afrentoso, que no deben esperar sus aprendices sinceros, cuando son verdaderamente devotos a su causa? El discípulo no puede ignorar que la permanencia en la tierra es consecuencia de la necesidad de trabajo provechoso y no del uso de ventajas efímeras que, en muchos casos, le anularían la capacidad de servir. Si la fuerza humana torturó a Cristo, no dejará de torturarlo también. Es ilógico disputar la estima de un mundo que, más tarde, será obligado a regenerarse para obtener la redención. Emmanuel comienza este capítulo con una cita del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, en el que Jesús instruye a sus discípulos, entre otras cosas, que serán perseguidos y maltratados en sus viajes cuando se pongan en camino para difundir el Evangelio entre los gentiles. Os entregarán, os azotarán, seréis odiados por todos, advierte el Maestro. Pero les aconseja perseverar siempre en el camino. Al fin y al cabo, como dice el pasaje que inicia el capítulo, si al señor de la casa lo llamaron Belcebú, cuanto más a los de su familia, es decir, si Jesús fue odiado, atacado y crucificado, ¿cómo no esperar la misma reacción de sus discípulos? Esta lección, de manera más o menos similar, es reforzada de vez en cuando por los espíritus bienhechores en diferentes comunicaciones. En este capítulo, Emmanuel la repite claramente al final del mismo. Sin embargo, hay en el texto un punto más profundo y revelador. Sí, muchos de los que predican las palabras de Cristo serán atacados, odiados, azotados por sus iguales en este mundo. Sin embargo, hay otros, tal vez muchos otros hoy, que ni siquiera tendrán esto. Ni el odio de sus iguales, ni sus alabanzas. Serán invisibles, ignorados, anónimos. Muchos, sin embargo, tienen el deseo de alabanza, y nada más. Hacen el bien, pero se decepcionan cuando no reciben reconocimiento por su carácter, admiración por sus buenas acciones. Al no recordar que los hijos del reino divino rara vez destacan, son bienhechores entre la multitud. Por lo tanto, no debemos esperar la estima del mundo cuando actuamos en la obra del bien. Siempre nos reflejamos, con razón, en personas del pasado que fueron ejemplos de buena obra cristiana. Olvidamos, sin embargo, que en su vida muchos de ellos fueron perseguidos, atacados e incluso asesinados por su fe antes de convertirse en los nombres conocidos de hoy. Y lo que nos recuerda Emmanuel es que muchos de ellos ni siquiera eran conocidos. Quizá hoy nos sirvan de ejemplo práctico de sus vidas, pues no son desconocidos, pero ciertamente ilustran, en su anonimato, la lección del capítulo, según la cual es ilógico disputar la estima de un mundo que, más tarde,
se verá obligado a regenerarse para obtener la redención. Ahora, invito a todos a acompañar con el pensamiento la adaptación de la oración contenida en el punto 7 del capítulo 27 del Evangelio según el Espiritismo. Agradecemos aquí al Espíritu Emmanuel por el mensaje y a todos los buenos espíritus que se han dignado acompañarlo a todos los oyentes, y les pedimos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que el benefactor nos ha dado y hacer que, cuando terminemos de escuchar, cada uno de nosotros se sienta fortalecido para la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos también que sus instrucciones puedan aprovechar a los espíritus sufrientes, ignorantes o viciosos, que han oído o han asistido a distancia a esta nuestra reunión, y para los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Gracias por su audiencia y hasta el próximo podcast Jesús en Casa.